Mientras caminaba, Aotian notó que algunas personas entre la multitud tenían características bastante distintivas, como cabello rojo, verde, azul, entre otros colores inusuales. ¿Qué pasa con esta moda de teñirse el pelo?, preguntó Aotian divertido. Sabía que probablemente no era tinte, pero no pudo evitar bromear, especialmente porque Riai también tenía cabello dorado y ojos azules en un mundo donde el cabello negro era la norma. Como era de esperar, Riai puso los ojos en blanco, irritada. Esto sucede porque las raíces espirituales influyen en el cuerpo. Para ser más precisos, una raíz espiritual no se adapta a un cuerpo, es el cuerpo el que se adapta a la raíz espiritual. Un cabello diferente suele indicar una raíz espiritual vinculada a un elemento, como el cabello rojo de una raíz de fuego. En raras ocasiones, hay raíces que se complementan, como las raíces de madera y de fuego, que tienen una relación generativa mutua. En este caso, el cabello puede volverse amarillo, explicó Riai. Aotian encontró la explicación muy interesante. ¿Y si alguien tiene raíces de los 5 elementos? ¿Su cabello se vuelve multicolor?, preguntó Aotian con curiosidad. Claro que no. Riai se pasó una mano por la frente, exasperada por las payasadas de Aotian. Los 5 elementos representan el equilibrio absoluto. Están tan equilibrados que no causan ninguna mutación en el cuerpo. Por eso se les llama los elementos básicos de la creación: fuego, agua, metal, madera y tierra. ¿No era oro?, preguntó Aotian, confundido. ¿Habría habido un error de traducción en los libros de ciencia que leyó? ¿Oro? Bueno, la interpretación no sería incorrecta. Después de todo, el oro se considera la nobleza de los metales y su representante. Pero es mejor referirse a él como metal para evitar confundir la mentalidad de cultivo, explicó Riai, sin extrañarse por la pregunta de Aotian. Tiene sentido. Así que, si tengo la oportunidad, cultivaré la capa de campana de tungsteno, o tal vez el cuerpo de Buda de tungsteno, dijo Aotian, divirtiéndose con sus propios pensamientos. ¿Tu cuerpo de Buda dorado es indestructible? Pues espera a ver mi cuerpo de Buda de tungsteno. Wada. Aotian se perdió en pensamientos tontos. ¿Así que tienes un dragón dorado de 5 garras? Mira mi dragón de tungsteno con 20 garras. ¿Cómo es que solo tienes 5? No contaste la otra mano y los 2 pies. Una sonrisa juguetona se dibujó en su rostro con estas reflexiones. Riai, exasperada, se llevó la mano a la frente. No tenía ni idea de qué clase de tonterías estaba pensando Aotian. Aotian siguió caminando, perdido en sus delirios, hasta que recibió una bofetada en la frente. Mundo Lynx y Aotian. ¿Has vuelto?, preguntó Riai con un suspiro de impaciencia, ya irritado por haberse perdido en sus propias ensoñaciones. Oye, Riai, me sacaste de mi epifanía. Perdí años de progreso por tu culpa, ahora necesito un beso que me compense. Se quejó Aotian, fingiendo indignación. ¿Qué clase de epifanía hace que alguien ande por ahí con una sonrisa tan tonta?, replicó Riai, furioso. ¿Qué tal si te compenso enviándote directo al infierno? Hizo una mueca feroz y golpeó la pequeña bolsa que llevaba en la cintura. Para sorpresa de Aotian, la bolsa escupió una espada, que voló hacia la mano de Riai. Entonces, ella levantó la espada por encima de su cabeza, amenazando a Aotian. Tranquila, tranquila. Riai, ¿quieres quedarte viuda tan pronto? Aotian hizo un gesto rápido, intentando tranquilizarla. Aotian. Ya estaba a punto de matarte. No hace falta que me sigas convenciendo. Gruñó, con la cara roja de ira. Aotian sabía que no pasaría nada. Después de todo, había llegado a conocer a Riai lo suficientemente bien en los últimos días como para estar seguro de que no iría más allá de las amenazas. Sin embargo, también sabía que si no la calmaba, se enfurruñaría más tarde. Lo siento, mi hermosa señorita Riai, me equivoqué. Aotian juntó las manos rápidamente, suplicando, y parpadeó con sus grandes ojos con una expresión de lástima. Si tuviera un sombrero de mosquetero, podría competir en ternura con cierto gato que odia caminar descalzo. Paz. Riai no pudo contener la risa al ver la expresión lastimera de Aotian. Terminó riéndose, a pesar de intentar controlarse. Guardó rápidamente la espada en su bolsa y se cubrió la boca con la mano. No pudo evitar sentir que su risa era demasiado desenfrenada, al menos cuando estaba con Aotian.
Luego se recompuso, puso los ojos en blanco y comenzó a caminar de nuevo, ignorando las miradas curiosas de la multitud. Aotian la siguió con una sonrisa en su rostro. Sin embargo, al mismo tiempo, estaba reflexionando sobre dos cosas que había dicho Riai. Primero, el mundo en el que estoy se llama Lindsay. Segundo, Riai usa una bolsa de almacenamiento en público, pero también tiene un anillo de almacenamiento, del que un día sacó las alas. Creo que los anillos de almacenamiento no son comunes entre los refinadores de, así que lo oculta. Además, con todo lo que sabe, no creo que los orígenes de Riai sean comunes. Pensó Aotian, con cierta preocupación. Y decidió hacerse más fuerte. Pase lo que pase, necesito ser lo suficientemente fuerte para proteger a Riai. No quiero ser el tipo de protagonista que ve cómo se llevan a su esposa o que ella huye para protegerlo, porque no tiene la fuerza suficiente para protegerlos a ambos. Aquí es donde vivo, dijo Riai. Aotian miró hacia arriba y quedó impresionado al ver un edificio gigantesco que parecía tocar las nubes. Incapaz de sentir ninguna energía espiritual, tenía dudas. Este edificio es enorme, ¿cuántos cultivadores pueden vivir aquí? ¿De verdad puede la energía espiritual sostenerlo?, preguntó Aotian, incrédulo. No es exactamente así. Cada piso es una sala de cultivo única. Debido a las formaciones involucradas, cada piso tiene su cuota diaria de energía, así que incluso si alguien lo alquila y lo llena con cultivadores de bajo nivel, no molestará a nadie, explicó Riai con una sonrisa. La única diferencia entre los pisos es la pureza de la energía. Aunque no hay una gran variación, la energía más pura se transforma en cultivo más rápidamente. Y curiosamente, la energía más pura tiende a ascender, mientras que la de menor calidad desciende. En las corrientes espirituales comunes, como las de las montañas, la cima siempre es el lugar de mayor intensidad y pureza, explicó Riai. Continuó detallando cómo la energía en la ciudad de Nube Azul, manipulada y condensada mediante las formaciones, se concentraba más en el núcleo. Sin embargo, la pureza de cada nivel seguía aumentando, y los pisos superiores eran más caros, como si fueran la zona presidencial del edificio. Y los precios podían ser exorbitantes, llegando hasta 2.000 piedras de bajo nivel en la parte superior de la zona central, lo que era el doble del precio de un lugar promedio en el núcleo. «Subamos», y dijo Riai, sacando a Aotian de sus pensamientos mientras caminaba hacia un lateral del edificio. «Por favor, no subas escaleras», suplicó Aotian mentalmente, con la mirada fija en el edificio que parecía atravesar las nubes. Llegaron a una zona donde en el suelo se habían dibujado cuadrados marcados con runas de formación de color azul. Riai entró en una de las plazas y miró a Aotian. Aotian siguió su ejemplo y entró en la plaza con ella. ¿Y ahora?, preguntó, mirando a su alrededor, intentando encontrar algún botón, pero no había nada. Riai se rió entre dientes cuando vio su expresión curiosa. «¿Cómo puedes entrar en una casa sin llave?», bromeó, divertida. Aotian parecía confundido. Entonces Riai tocó la bolsa que llevaba en la cintura, de donde salió una tarjeta cuadrada directamente a sus manos. La tarjeta también tenía runas azules, y tan pronto como fue sacada de la bolsa, pareció vibrar con la plataforma de abajo, causando que las runas en ambas cambiaran de azul a dorado. «¡Wow!», exclamó Aotian sorprendido, mientras, sin previo aviso, la plataforma dorada bajo sus pies empezó a volar hacia arriba. Rápidamente intentó estabilizarse, mirando a su alrededor y viendo que el paisaje se elevaba a una velocidad impresionante. Aotian caminó con cautela hasta el borde y miró hacia abajo, observando cómo el suelo se alejaba rápidamente. Un escalofrío le recorrió la espalda y dio un paso atrás. «Maldita sea. Esto es peligroso. Ni siquiera hay barandilla», se quejó Aotian, preocupado. «Ja ja ja». Riai, que había estado observando su reacción, no pudo contenerse y se rió a carcajadas. «Oye, para, dijo Aotian irritado, amenazándola. Riai no tomó la amenaza en serio y sonrió como siempre. «Jaja. ¿O qué?», preguntó ella, sin dejar de reír. Aotian dio un paso adelante, le levantó la barbilla con una mano y la besó en la mejilla antes de que pudiera reaccionar. «Te besaré por ser tan hermosa», dijo Aotian con una sonrisa traviesa. La risa de Riai se congeló en el aire. Desde la punta de sus orejas hasta su cuello, un profundo rubor cubría su piel. Ella rápidamente le dio la espalda, tratando de ocultar su vergüenza.
A mí también me gusta esta vista, pensó Aotian, recorriendo con la mirada sus curvas. El impecable vestido blanco acentuaba su silueta. No pudo evitarlo y su mirada se desvió hacia su hermoso y redondeado trasero. ¿Crees que no me atreveré a tirarte desde aquí? La voz enojada de Riai resonó de repente. En algún momento, sintió curiosidad por saber por qué Aotian se había quedado en silencio, y cuando giró la cara para ver qué estaba mirando, casi explotó de ira y vergüenza. Tos. Debes estar equivocado. Solo admiraba el paisaje. Aotian intentó justificarse, pero no pudo evitar el comentario que se le escapó, ¿y qué paisaje? Y con esa frase, y con las manos de Riai agarrando su cuello y sacudiéndolo de un lado a otro, ambos se acercaron a su destino. Mientras se masajeaba el cuello, todavía marcado por los dedos de Riai, Aotian miró hacia arriba. De repente, un rectángulo rúnico azul apareció en el edificio, justo en la dirección en la que ascendían. La plataforma en la que se encontraban se movió rápidamente y luego disminuyó su velocidad gradualmente hasta detenerse, alineándose perfectamente con la parte inferior de este rectángulo en la pared. La tarjeta en la mano de Riai vibró de nuevo, y el resplandor azul de la runa se tornó dorado. Una línea vertical apareció en el centro del rectángulo, y pronto, las puertas se abrieron hacia adentro. Sin dudarlo, Riai dio un paso adelante y entró en el edificio. Aotian miró la llave que tenía en la mano y luego la plataforma bajo sus pies. Su corazón latía con fuerza. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia adentro antes de que Riai pudiera avanzar demasiado. Si esta plataforma desciende conmigo todavía encima después de que ella entre, será humillante. Y no quiero ni imaginar cuánto tiempo se burlaría Riai de mí por eso, pensó Aotian, alarmado. Puf. Jaja. Liu Riai, que había estado observando todo, no pudo contener la risa ante su expresión de miedo. Tonto, la plataforma no desciende si todavía hay alguien en ella. A menos que el dueño de la llave lo ordene. Aotian simplemente puso los ojos en blanco, optando por no prolongar el tema. Bien, ¿dónde está nuestra habitación? Miró a su alrededor con curiosidad. El espacio era amplio, pero vacío. No había muebles, solo varias puertas que conducían a lugares desconocidos. Nuestra habitación solo existe en tu cabeza. Riai puso los ojos en blanco, divertida. Si no hubieras sido tan persistente y no hubieras puesto esa cara de cachorrito abandonado, no habrías llegado tan lejos, dijo juguetonamente y rió mientras miraba a Aotian, quien se mordía los labios y parpadeaba con tristeza. Ven conmigo. La primera puerta lleva al área de entrenamiento, de la segunda a la cuarta son los pasillos de los dormitorios, la quinta es la biblioteca y la sexta es la cocina, explicó Riai rápidamente. Aotian probó las puertas. El primero se abrió para revelar un gran espacio vacío. El segundo, el tercero y el cuarto revelaron pasillos con múltiples puertas, probablemente dormitorios. El quinto conducía a una biblioteca con estanterías vacías, y el sexto a una espaciosa cocina. No has decorado mucho, comentó Aotian, ligeramente sorprendido. Que este no es un lugar permanente, solo un campo de entrenamiento. Además, vivía solo, así que no tenía sentido esparcir las cosas. Prefiero llevar manuales y armas conmigo. Riai se encogió de hombros. Aotian se quedó pensativo. Parece que Riai lleva mucho tiempo solo. Él sonrió y la miró. Y no te preocupes, estoy aquí contigo ahora. Riai abrió los ojos por un momento, pero rápidamente giró la cara para ocultar su sonrisa. Eso es lo que me da miedo, tú, bromeó. Aotian se rió entre dientes y la siguió. Entró en el segundo pasillo y señaló la primera habitación. Este es mío. No te acerques o te lo corto, advirtió Riai con una sonrisa amable. Aotian tragó saliva con fuerza y asintió rápidamente. No te preocupes, soy un caballero. Maldijo con expresión inocente. J.E. Sé exactamente qué clase de caballero eres. Aotian levantó una ceja. Ah, sí. ¿Y qué clase soy yo? Del tipo pervertido. Oye, calumnia. Te voy a demandar. J.E. Fue mi error. En realidad, eres un superpervertido. HMPH. Si es así, encontraré una segunda esposa en el futuro. Bueno, eso no tiene nada que ver conmigo.
Incluso podría ayudarte a encontrar esposa más rápido, dándote un viaje de ida directo, sin necesidad de la plataforma flotante. Era una broma. Tranquila, solo amaré a Riai, ¿de acuerdo? Al escuchar eso, Riai no pudo soportar más las burlas. ¿Quién dijo que quiero que me ames? Date prisa, si no tienes nada más que hacer, me voy a mi habitación. Sonrojándose, Riai cerró la puerta del segundo pasillo con fuerza. Aotian miró fijamente la puerta cerrada, aún procesando lo que acababa de suceder. Entonces, oyó un ruido sordo, seguido de algo que se arrastraba hasta chocar contra la puerta. Aparecieron líneas oscuras en su frente. Maldita sea, estaba planeando dormir en la habitación de al lado de la suya. Después de que su malvado plan fracasara, Aotian simplemente sacudió la cabeza divertido y se dirigió hacia el otro corredor. A pesar de actuar de esa manera, en el fondo, solo quería que Riai se sintiera cómodo con él y con la idea de vivir a su lado, para siempre. Pero no tenía intención de apresurar la relación. Al fin y al cabo, se conocían desde hacía menos de un mes, así que su plan era prolongar el coqueteo un poco más. Aunque no era una joven mortal y tenía un sentido común muy diferente, como cultivadora, algunas cosas seguían siendo iguales. Por ejemplo, la comprensión de que tras coquetear y confirmar la relación, llegaría el matrimonio, o, más precisamente, convertirse en pareja taoísta. Esto significaba recorrer juntos el camino de la inmortalidad como compañeros. Aotian sabía que no había citas intermedias en este mundo. Por eso necesitaba tomarse el coqueteo con calma. Una vez que avanzaran, no habría lugar para arrepentimientos impulsivos. Sin pensarlo demasiado, eligió la primera habitación del tercer pasillo y sonrió ante la despreocupación de su decisión. Probablemente Riai eligió el suyo de la misma manera, sin importarle demasiado. Cuando finalmente miró dentro de la habitación, se quedó paralizado. Lo único que había dentro era una plataforma de piedra en medio del espacio. Maldita sea. No soy un cultivador. No puedo meditar para descansar. Y necesito una maldita cama. Se quejó en voz alta. Miró hacia afuera, hacia el salón principal. Uf. Si lo hubiera sabido, no habría molestado a Riai. Parece que tendré que dormir aquí esta noche y mañana ir de compras con ella. Explorando la habitación, encontró un baño. Tras varios intentos, logró activar las formaciones, lo que generó agua en el lavabo. Incluso había algo muy parecido a un inodoro. Al ver eso, Aotian sonrió. Adiós, letrina. Bienvenida de nuevo, vida moderna. Con ese asunto resuelto, decidió entrenar un poco, pero luego se quedó congelado otra vez. Maldita sea, mi ropa está con Riai. Se dio una palmada en la frente, impotente. Al escapar del bosque, pasaron por una ciudad mortal donde compró ropa. Esto le permitió entrenar sin apestar por el camino. Pero Riai era quien llevaba la ropa en su anillo, y ahora no tenía ninguna. Uf. Bienvenido de nuevo, entrenamiento desnudo. Aotian meneó la cabeza divertido y se quitó la ropa. Completamente desnudo, comenzó sus ejercicios. En medio de una repetición, la puerta se abrió de repente. Aotian, olvidé darte tu ropa. Riai entró sosteniendo un paquete de ropa, pero se congeló cuando lo vio. Sus ojos recorrieron involuntariamente el definido abdomen de Aotian, antes de descender. Su mirada se posó en su serpiente caída, que, como si reaccionara a su mirada, se estremeció ligeramente. ¡Ah! Riai gritó en estado de shock, dejando caer la ropa al suelo y cubriéndose los ojos con ambas manos. Aotian notó que estaba tan avergonzada que ni siquiera había dejado espacio entre sus dedos para mirar. También le dio un poco de vergüenza que le vieran desnudo, pero eso no le impidió abrir la boca. Tú. ¿Cómo pudiste hacer esto? Ya no puedo casarme. Tienes que asumir la responsabilidad. Y gritó, forzando una expresión de desesperación, y fingió ocultar su cuerpo con las manos. Riai, en completo pánico, respondió sin pensar. No te preocupes, me haré responsable. Se quedó paralizada. Los engranajes de su mente giraron y, en un instante, se dio cuenta de que le estaban engañando. Me haré responsable de enviarte directamente al infierno. Gritando de rabia y vergüenza, pateó la pila de ropa en su dirección y salió corriendo a toda velocidad.
Aotian oyó que la puerta de su dormitorio se cerraba de golpe, seguido de un fuerte golpe y el sonido de algo pesado siendo empujado contra ella. Ella no intentó encerrarme en mi propia habitación mientras estaba confundida, ¿verdad? Aotian probó la manija y abrió la puerta sin esfuerzo. Afuera, habían colocado una repisa de madera como barrera. Lástima que, presa del pánico, Riai no hubiera calculado que la puerta se abría hacia adentro. Ja, ja. No pudo contener la risa al recordar su cara de pánico mientras huía. Maldita sea, mujer, cada día me enamoro más de ti. Era el día siguiente y los dos estaban preparando el desayuno. Maldita sea. ¿Arroz para desayunar? ¡Qué raro! En la posada, tuve que pedirles expresamente que no trajeran nada, observó Aotian con incomodidad mientras Riai preparaba el arroz. ¿Por qué esa mirada extraña?, preguntó Riai, notando su incomodidad. Todavía se sentía un poco avergonzada desde que vio a Aotian desnudo, pero estaba esforzándose por actuar con normalidad. Puede que suene tonto, pero no suelo desayunar arroz. Me resulta un poco extraño, admitió Aotian, rascándose la cabeza, un poco avergonzado. Bueno, lo que estoy haciendo no es arroz común, es arroz espiritual. Así que mejor que te acostumbres, respondió Riai sin rodeos. ¿Arroz espiritual? Aotian arqueó una ceja. ¿No contiene energía espiritual? No tengo venas espirituales. Si lo como, podría explotar por dentro. Riai lo miró como si fuera un idiota. ¿De qué hablas? Lo mejor del arroz espiritual es que cualquiera puede comerlo. Es bueno para los mortales, y para los cultivadores de refinamiento y es excelente porque no tiene las impurezas de la comida común, que pueden interrumpir el cultivo. ¿En serio? Solo sabía que los mortales sin raíces espirituales no pueden absorber la energía espiritual externa. Aotian se rascó la barbilla, reflexionando. Claro, pero el arroz espiritual es especial. No es exactamente una planta espiritual, pero puede absorber una pequeña cantidad de energía del entorno y purificarla, transformándola en algo comestible. Como artista marcial, es aún más importante para ti. ¿Qué tiene esto que ver con las artes marciales? Aotian frunció el ceño, pero ya tenía una ligera sospecha. Sin arroz espiritual como apoyo, los artistas marciales rara vez alcanzan la refinación ósea antes de la vejez. Pero con él, la velocidad aumenta drásticamente. Parecía que Aotian lo había adivinado correctamente. Veamos cómo funciona esto, aceptó Aotian de buen grado y pronto le sirvieron un tazón de arroz y un par de palillos. Sin dudarlo más, tomó una porción y se la llevó a la boca. Gracias a las lecciones de Suchi por enseñarme cómo usarlos, pensó Aotian. En cuanto tragó, sintió una suave energía extendiéndose por su cuerpo. Sin embargo, esta comenzó a disiparse rápidamente. A pesar de ello, la cantidad era enorme comparada con la que solía refinar por su cuenta durante el entrenamiento. ¿Lo sentiste, verdad? La energía es bastante fluida, ¿verdad? Sin venas espirituales, la mayor parte se disipa rápidamente. Quienes tienen venas espirituales pueden absorberla al instante, pero en tu caso, si refinas esta energía antes de que desaparezca, puedes acelerar tu entrenamiento, explicó Riai, disfrutando viéndolo intentar algo nuevo. Los ojos de Aotian se abrieron de par en par. Para un artista marcial normal, el desperdicio era enorme. La mayoría absorbería como máximo el 0,1% de la energía antes de que se disipara. Pero con sus superejercicios, podía absorber al menos el 10%. Era ridículo. Sin dudarlo, se quitó la camisa y empezó a entrenar. Cada vez que sentía que le faltaban las energías, tomaba otra cucharada de arroz y volvía a entrenar. Estaba tan concentrado que no se dio cuenta de que Riai lo observaba con el rostro cada vez más rojo. Su mirada se posó en el abdomen definido de Aotian, y antes de que se diera cuenta, su rostro ardía como un pimiento. El recuerdo de la noche anterior resurgió, y rápidamente apartó la mirada. Que había calculado 5 meses más, pero ahora, quizás pueda terminar refinación de sangre en solo 1, pensó Aotian, emocionado. Así, el desayuno pasó rápidamente y Aotian terminó su entrenamiento matutino. A pesar del agotamiento, se sentía mucho mejor que en días normales. Además de potenciar los ejercicios, el arroz espiritual también le ayudó a recuperar energías. La mejor parte fue que, a diferencia de las píldoras de cultivo auxiliares, el arroz espiritual era extremadamente puro y no causaba envenenamiento por píldoras.
un problema común entre los cultivadores que ingerían demasiadas píldoras a la vez. Por otro lado, su efecto era demasiado débil para que los cultivadores lograran un progreso significativo. Para ellos, era más beneficioso dedicar tiempo a cultivar que malgastarlo en arroz espiritual. Pero los cultivadores de refinamiento de I aún necesitaban comer, por lo que la demanda de arroz espiritual siempre era alta, sobre todo porque, a pesar de no ayudar en el cultivo, no interfería como la comida común llena de impurezas. Para los artistas marciales, el arroz espiritual era una verdadera bendición. Sin raíces espirituales, no podían absorber la energía directamente del entorno. Pero la energía purificada del arroz espiritual les proporcionaba un valioso atajo para fortalecer sus cuerpos y ahorrar tiempo valioso en la cultivación. Especialmente para los refinadores de sangre, quienes pierden tanto tiempo recuperándose de las heridas causadas al intentar calmar la energía espiritual a través de su propia piel. Secándose el sudor con su camisa, Aotian miró a Riai. Ella ya había logrado controlar el rubor, pero él la pasó desapercibida mientras lo miraba tímidamente varias veces. Riai, necesito comprar una cama. Dormir sobre una piedra no es nada cómodo. Uf. ¿Me prestas piedras espirituales para eso? Voy a consumir tu arroz espiritual con frecuencia, así que necesitamos abastecernos. No te preocupes, no comeré arroz blando, ya encontré la manera de conseguir más piedras espirituales. Ah, y también me prestas algunas para papel, tinta y pincel, dijo Aotian, sintiéndose incómodo al pedirle favores a la chica que le gustaba. Y encima ya vivía gratis en su casa. Claro. Riai sonrió, divertida pero no molesta. No le costaba conseguir piedras espirituales de bajo nivel. Lo que le intrigaba era cómo Aotian planeaba obtener las piedras espirituales que acababa de prometer, sobre todo siendo mortal. ¿De verdad podría hacerlo o solo estaba fanfarroneando? Decidió que esta sería su pequeña prueba secreta para evaluar si Aotian era realmente un buen candidato para ella. Si Aotian supiera lo que está pensando, probablemente se reiría y diría que esta apuesta ya está ganada. ¿Por qué? Porque ya vi la tierra del tesoro. Ante sus avatares apareció una gigantesca cúpula de energía espiritual, envolviendo una ciudad situada en la cima de una enorme montaña. Tianzu observó la enorme cúpula con una sonrisa traviesa. Pero el anciano Lie, con su rostro feroz, observó la escena y frunció el ceño. En un instante, la expresión del líder de la secta volvió a su habitual impasibilidad. Maldita sea, necesito mantener la compostura al usar el avatar del líder de la secta. No puedo actuar como yo mismo. Necesito establecer una personalidad distinta para cada avatar y seguirle estrictamente de ahora en adelante, pensó Aotian con determinación. Tianzu, el líder de la secta, debe ser disciplinado, frío y distante. Lie Zeng, el anciano del pabellón de castigo, debe ser feroz y justo, sin concesiones. Y Bao Yi, el anciano del pabellón del tesoro, debe ser astuto, con una sonrisa traicionera y un comportamiento que sugiere traición. De ahora en adelante, incluso cuando esté solo, haré que se comporten como personas reales, no como simples avatares. Con eso decidido, Aotian comenzó su transformación. Las expresiones de los tres, que anteriormente estaban ligeramente sincronizadas, cambiaron drásticamente. Tianzu, ahora imponente, parecía distante e intocable. Lie Zeng adoptó una apariencia sombría, una que no toleraba el fracaso. Bao Yi, a su vez, estaba lleno de intenciones traicioneras, con una sonrisa maliciosa y ojos de zorro. Bao Yi se acercó a Tianzu, frotándose las manos con una sonrisa maliciosa. Líder, ¿quiere que me vaya? Parecía una rata astuta, siempre dispuesta a engañar. Su bigote de dragón solo amplificaba la impresión de astucia. Tianzu levantó la mano con indiferencia, como si no tuviera prisa. Bao Yi guardó silencio al instante. No es necesario, dijo Tianzu lentamente, señalando a un joven maestro bien vestido que descendía de la montaña. Su cultivo parecía estar en la etapa inicial de refinamiento de Yi. Mentira, Zeng. Tianzu habló con indiferencia, señalando. ¿Qué mm? El anciano simplemente asintió, desapareciendo como una sombra. Algún tiempo después, regresó sacudiendo sus manos y haciendo que gotas de sangre salpicaran las hojas circundantes. Se acercó a Tianzu, quien permanecía de espaldas, con la mirada fija en el horizonte. Sus manos a la espalda le daban una impresión majestuosa. Líder,
Ese joven dijo que la montaña es una ciudad de cultivadores independientes. Está gobernada por un cultivador en la etapa inicial del establecimiento de la fundación. La veta de energía espiritual bajo la ciudad es de primer nivel perfecto, y en la cima de la montaña se ha formado un entorno de segundo nivel temprano. Este joven también causó un gran daño como hijo de un cultivador de refinamiento de nivel perfecto. Por lo tanto, decidí castigarlo, dijo Lie Zeng, con una profunda ira en su mirada, y la cicatriz vertical de su ojo derecho se volvió aún más amenazante al mencionar el daño que el joven había causado. Parecía despreciar por completo el mal. Esta es su bolsa de almacenamiento. Lie Zeng le entregó una bolsa de almacenamiento al líder de la secta. Tianzu tomó la bolsa y la examinó con desinterés. Con un clic, destruyó las restricciones mágicas que la sujetaban, sin mirarla 2 veces, se la arrojó a Bao Hui, quien la atrapó con una expresión de pura codicia. Maldita sea. Tenía que ser actor. Soy increíble. ¿Y qué demonios? Quería jugar con la bolsa de almacenamiento, pero eso no encaja con ninguna de sus personalidades, pensó Aotian, con una mezcla de emoción y frustración. Por supuesto, podría fácilmente dejar de preocuparse por los detalles y jugar con la bolsa, pero se estaba divirtiendo demasiado con la actuación. Tianzu dejó de observar el horizonte y dio una orden con voz fría. Bao Hui, vete. 10 piedras espirituales de bajo grado para entrar. El guardia anunció en tono apagado al notar que alguien se acercaba. Sin embargo, al levantar la vista, un escalofrío de reconocimiento le recorrió la espalda. Ante él, un hombre con una sonrisa pícara lo observaba atentamente. Su corazón latía con fuerza al recordar a un astuto comerciante que casi le quitó su último par de calzoncillos. El guardia entrecerró los ojos, sospechoso. Hola, hermano. El Elder Bao se frotó las manos como una rata traviesa y esbozó su mejor sonrisa. Son 10 piedras. El guardia cortó cualquier intento de conversación, manteniéndose alerta. Bao Hui se dio cuenta de que este hombre estaba a la defensiva y, como simple guardia de la puerta, no tenía autoridad para ofrecer descuentos. Suspirando, desistió de regatear. De mala gana, metió la mano en su bolsa de almacenamiento, que contenía alrededor de 700 piedras espirituales. Hermano, aquí tienes. Extendió el puño cerrado, pero su sonrisa era obviamente forzada. El guardia sostuvo su mano debajo de la de Bao Hui, esperando el peso de las piedras, que nunca llegó. Confundido, miró la mano aún apretada de Bao Hui, luego su rostro astuto y parecido al de un zorro. Dámelo, exigió el guardia. Está aquí, respondió Bao Hui, aún con el puño cerrado. Al guardia se le acabó la paciencia. Se abalanzó y agarró la mano de Bao Hui. Y así, una escena ridícula se desarrolló en la puerta de la montaña. A un lado, un hombre con venas abultadas en la frente luchaba por mantener la mano cerrada. Al otro, un guardia con venas abultadas en el cuello luchaba por abrírsela. Ábrelo. Lo estoy intentando. Creo que me dio un calambre. No puedo abrir la mano. ¿Qué clase de excusa es esa? Que es una enfermedad grave. No tiene cura. La única condición seria aquí es tu tacañería. Después de mucho esfuerzo, el guardia finalmente logró abrir la mano de Bao Hui y sonrió victoriosamente, para luego quedarse congelado en el lugar inmediatamente después. Solo había una piedra espiritual en su palma. Bastardo. Aquí solo hay una piedra. Tengo un toque muy serio. Solo puedo sacar un objeto de mi bolsa de almacenamiento a la vez. Aquí está el siguiente. Bastardo. Y así, esta ridícula batalla se repitió 9 veces más. Al final, el guardia observó triunfante cómo Bao Hui entraba en la ciudad, con los hombros caídos y el rostro oscuro, pero, para su sorpresa, sin una sola queja. Su colega, que observaba desde lejos, se acercó con expresión intrigada. Oye, hermano Su, tengo una pregunta. Ja ja ja. De adelante, rió el guardia, aún disfrutando de su victoria. Pero la frase siguiente lo dejó paralizado. ¿No hubiera sido más fácil simplemente negarle la entrada hasta que pagara todo de una vez por su propia voluntad? Y el siguiente le hizo querer golpear a alguien. Además, estoy bastante seguro de que la sexta vez, su mano estaba vacía. Así que te equivocaste al contar y solo le cobraste 9 piedras espirituales. Eso definitivamente sale de tu salario.
Bao Hui silbó alegremente mientras se alejaba de las puertas. Pronto se detuvo al notar una conmoción más adelante. Xiao Ling. ¿Sabes quién es mi padre? Es un refinador de hiperfeccionado. ¿Cómo te atreves a negarte a casarte conmigo? Un joven maestro elegante, con el rostro inflamado de arrogancia, se enfrentó a una belleza fría. Ella abrió la boca para responder, pero se congeló al ver a un hombre de mediana edad con cara de zorro aparecer detrás del joven maestro, dándole una palmadita en el hombro. Así es, señorita Xiao, intervino el hombre de repente, sobresaltando al joven maestro. Pero sus siguientes palabras lo alegraron. No tienes idea del gran partido que te estás perdiendo. Si te casas con el joven amo, no tendrás que preocuparte por nada. Así es. Cualquiera que no sea ciego puede verlo. ¿Por qué tú no?, repitió el joven maestro con arrogancia. El hombre de mediana edad se acarició su largo bigote y asintió como si estuviera de acuerdo antes de desaparecer entre la multitud. Lo último que vio Xiao Ling fue una bolsa de almacenamiento familiar colgando entre los dedos del hombre. Su mirada cayó a la cintura del joven maestro. Él notó su mirada y sonrió con suficiencia. ¿Ves? ¿Estás reconsiderando tu respuesta? Xiao Ling tuvo que esforzarse mucho para no reírse. 2 jóvenes maestros seguidos. ¡Qué suerte!, murmuró Bao Hui para sí mismo, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Después de reunir algo de información, pronto encontró su próximo objetivo, un bullicioso pabellón del tesoro. Entró como si fuera el dueño del lugar, con una postura que irradiaba confianza. Su mirada penetrante detectó rápidamente a un empleado distraído y se acercó. La pobre muchacha se sobresaltó al notar su presencia. Hola, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Intentó mantener la compostura, pero sus ojos delataban su nerviosismo al mirar al hombre con cara de zorro. Clientes como él eran lo peor. Si no tenía cuidado y la engañaban, una pérdida importante podría significar el fin de su carrera. Técnicas de establecimiento de fundamentos. Si tienes alguna, ¿cuál es el precio de la más barata?, preguntó Bao Hui sin dudarlo, con voz firme, sin esforzarse por bajar el tono. Algunos clientes lo miraron, pero al notar que solo estaba en la 4ª etapa de refinamiento y vestía ropa sencilla, perdieron el interés. La asistente, sin embargo, no se atrevió a menospreciarlo. Sabía que la gente así no era tonta. Respiró hondo y respondió con la mayor profesionalidad posible. Señor, nuestra sucursal de la montaña Roca Negra cuenta con 5 técnicas de establecimiento de fundación. La más económica cuesta 5.000 piedras espirituales de grado medio. Bao Hui ni siquiera parpadeó. Esperaba algo así. En cuanto al valor de las piedras, en su vida pasada, Aotian había leído sobre esto innumerables veces, y luego confirmó que era lo mismo en este mundo a través de las explicaciones de Riai. Una sola piedra espiritual de grado medio valía 100 de grado bajo. No es que su energía fuera literalmente 100 veces mayor, en la práctica, era como máximo 10 veces más fuerte, pero su pureza justificaba el precio exorbitante. Si un cultivador de bajo nivel tardaba 10 días en absorber 10 piedras espirituales de bajo grado, podría absorber una sola de grado medio en solo un día. Puede parecer una pequeña diferencia, pero para los cultivadores, el tiempo era el recurso más valioso. 500.000 piedras de baja calidad. Necesito encontrar la manera, reflexionó Bao Hui. Cambió rápidamente su enfoque. Entendido. ¿Qué hay de las técnicas de ocultación del cultivo? ¿Y el precio? Momentos después, Bao Hui se fue con las manos vacías pero con una sonrisa satisfecha en su rostro. El asistente permaneció detrás del mostrador, parpadeando unas cuantas veces, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Toda su preparación mental había sido en vano. No compró nada. O nada. Mientras paseaba por la ciudad, Bao Hui decidió que necesitaba información. ¿Y dónde mejor encontrarlo que en una taberna? Este en particular era oscuro y sombrío. A diferencia de las tabernas mortales, donde borrachos y matones alborotadores intercambiaban golpes, esta estaba llena de cultivadores encapuchados sentados en grupos, susurrando en voz baja. La atmósfera estaba pesada. O al menos, así había sido hasta que la puerta se abrió. Todas las miradas se volvieron hacia el hombre que marchaba hacia el mostrador como si fuera el dueño del lugar, con una permanente sonrisa de zorro en su rostro. Sin dudarlo, se sentó y declaró arrogantemente.
Dame tu mejor cerveza. Y quiero información sobre minas espirituales o cualquier cosa peligrosa que ofrezca ganancias rápidas. Hazlo, y esto es tuyo. Con un gesto dramático, Bao Hui golpeó su mano sobre la mesa y luego la levantó para revelar algo brillante. Los ojos del tabernero se abrieron y la codicia se reflejó en su rostro mientras examinaba el artículo. Entonces se quedó congelado. ¿Qué demonios? Y esto es solo una piedra espiritual de baja calidad. Ni siquiera cubre la bebida. De vuelta en la puerta de la ciudad, el guardia seguía furioso al recordar que lo habían engañado. Una piedra espiritual podría haber sido solo una pequeña cantidad, pero lo que realmente le irritaba era que lo tomaran por tonto. Entonces, de repente, sus ojos captaron una silueta familiar. ¡Ese maldito hombre! Sin dudarlo, corrió hacia él. Mientras tanto, Bao Hui descendió por el sendero con una sonrisa traviesa en su rostro y sus manos descansando casualmente detrás de su espalda. ¡Alto ahí! El grito resonó, haciendo que Bao Hui se detuviera un momento antes de darse la vuelta lentamente, con una sonrisa sincera e inocente. «Oh, guardia. ¿En qué puedo ayudarle?» Su voz era suave, como si realmente desconociera el motivo del enfrentamiento. «Solo pagaste 9 piedras. Si no pagas lo que debes, no te dejaré entrar a la ciudad», gruñó el guardia, apretando los puños. «Jaja, no te preocupes, guardia». Bao Hui soltó una cálida carcajada. «Me voy de la ciudad, no entro». Sin esperar respuesta, dio la espalda y continuó caminando a paso rápido. El guardia se quedó congelado en el lugar. Bao Hui pronto encontró al líder de la secta y al anciano Lie fuera de la montaña y les informó todo lo que había descubierto, como si no lo supieran ya. HM. No hay minas espirituales, ni herencias perdidas, ni bestias feroces que cazar. Y la ciudad de cultivadores más cercana está absurdamente lejos. El líder de la secta reflexionó con calma, con el rostro impasible, como si hablara de algo irrelevante, completamente ajeno a él. Mientras tanto, Bao Hui sonrió como un zorro obediente, escuchando atentamente. Tianzu notó su mirada y entrecerró los ojos. «Parece que no lo has contado todo. ¿Qué buenas noticias tienes?» Su voz era indiferente. «Jeje. Líder, la falta de recursos espirituales no significa que no haya encontrado la manera de recaudar fondos para nuestra estimada secta. Al fin y al cabo, los niños siguen esperando el dinero para la leche en polvo, y mi anciana madre siempre soñó con nadar en una piscina de piedras espirituales perfectas antes de morir». Bao Hui se acarició las manos con una sonrisa dulce e inocente. «Viejo Bao», interrumpió el anciano Lie, ya perdiendo la paciencia. «No tienes hijos, y tu madre murió hace mucho tiempo. Deja de decir tonterías y ve al grano». «Jeje. Cálmate, anciano Lie, te va a gustar este». Bao Hui sonrió con picardía antes de continuar. «Descubrí que hay un poderoso grupo de bandidos en la región, y estoy seguro de que no les faltan piedras espirituales». Cuando lo escuché, me indigné. Así que pensé, ¿por qué no hacer justicia a los inocentes que han sido robados y confiscar estos bienes ilícitos para evitar que se usen para el mal? Su voz resumaba justicia e indignación, como si realmente odiara el crimen. Pero su tono persuasivo parecía, de hecho, intentar hipnotizar al anciano Lie. HMPH. Bao Hui, te conozco desde hace años y sé exactamente lo que tramas. Pero quiero que sepas esto, yo, el viejo Lie, solo acepto esto porque quiero castigar el mal, no porque haya caído en tus artimañas. El anciano Lie apretó los dientes, irritado. Bao Hui lo miró parpadeando inocentemente. ¿Dónde? Tianzu interrumpió la discusión de los dos. Líder, no tienen un escondite fijo. Pero siempre regresan a la montaña Roca Negra, la única veta espiritual de la región. El problema es que se disfrazan antes de regresar, así que nunca los han atrapado. Pero tranquilo. Solo tenemos que estar atentos a las personas sospechosas que no parezcan confiables, y luego el anciano Lie las interroga. Si son inocentes, las dejamos ir. Si solo son un bandido cualquiera, es una miseria. Pero sí es nuestro objetivo, Bao Hui sonrió con avidez. Premio gordo. Tianzu se quedó en silencio por un momento. Está bien. Aotian y Riai caminaban tranquilamente por las calles, tras comprar algunos artículos básicos para Aotian, quien aún era mortal.
pero Aotian estaba absorto en sus planes. Espero no tardar mucho en encontrar a estos bandidos. No puedo dejar que mi avatar de líder de secta entre en la ciudad todavía, ya que su cultivo es demasiado evidente, y aún no sé cómo camuflar el aura. Si puedo robarles a los bandidos y comprar técnicas de ocultación, debería poder refinar una versión de alta calidad, y todo será más fácil. Perdido en sus pensamientos, de repente una suave voz lo devolvió a la realidad. ¿En qué estás pensando?, preguntó Riai, mirándolo con sus brillantes ojos azules, llenos de curiosidad. Aotian sonrió. Sin previo aviso, se inclinó y le dio un beso en la mejilla, tomándola por sorpresa. Estaba pensando en ti, dijo suavemente, todavía sonriendo. Aotian, basta. Te estamos en público. Riai se sonrojó por completo. Su timidez la llevó a golpear el pecho de Aotian con más fuerza de la que pretendía. Buf. Los ojos de Aotian se abrieron de sorpresa. El impacto lo dejó sin aliento y casi lo hizo caer. Riai, al ver su reacción, se sobresaltó. Su cuerpo se tensó de preocupación y corrió a su lado. Aotian. ¿Estás bien? Lo siento mucho. Ella lo sostuvo rápidamente, con el rostro preocupado y las manos temblorosas tocándole la espalda. Aotian sintió el peso de su brazo sobre los suaves hombros de Riai. Su mirada se cruzó con la de ella y vio la preocupación en sus ojos. Forzando una sonrisa a pesar del dolor en el pecho, dijo, quiero decir, siempre y cuando no sea en público. Intentó bromear, pero el dolor le impidió terminar. Afortunadamente, sus artes marciales eran lo suficientemente fuertes como para evitar lesiones graves, pero sabía que necesitaba descansar un poco para sentirse mejor. Ya habían terminado sus compras y se dirigían a casa. Con la ayuda de Riai, logró llegar a la plataforma flotante y pronto llegaron al apartamento. Lo siento, Aotian, solo, me puse nervioso con el beso repentino, murmuró Riai, sintiéndose culpable. No es tu culpa, Riai. Fui yo quien se apresuró. Intentaré ir más despacio, respondió Aotian, sintiendo que se había precipitado demasiado. Está bien. Solo, necesito un tiempo para calmarme. No es tu culpa, balbuceó Riai, sonrojándose, pero su mirada se encontró con la de Aotian y se mantuvo firme. Aotian la miró suavemente, sonriendo. A tomarlo con calma tampoco es tan malo. Pensó suavemente. Riai, baja el sofá y siéntate conmigo, pidió Aotian. Ella, todavía un poco confundida, obedeció. En un instante, un sofá apareció de su bolsa de almacenamiento y los dos se sentaron, manteniendo cierta distancia entre ellos. ¿Qué pasó, Aotian?, preguntó ella, un poco perdida, mirándolo atentamente. No es mucho, solo quiero conocerte mejor. Quiero que tú también me conozcas, respondió Aotian con una cálida sonrisa. Riai permaneció en silencio, sintiendo que no estaba lista para hablar de su pasado, sus secretos. ¿Cuál es tu color favorito? Riai se sorprendió por la pregunta. ¿Tu color favorito? ¿Cuál es? El mío es negro, luego rojo. Un poco infantil, lo sé, pero los hombres tienen estas cosas. Aotian sonrió, compartiendo su preferencia. ¿A esto te refieres con conocernos mejor?, preguntó Riai, confundido pero divertido. Claro. Esto es importante. Quiero conocer a Riai, la mujer de la que estoy enamorado. Dijo Aotian con un brillo en los ojos. Aotian, basta. Eres demasiado directo, es raro. Riai se sonrojó aún más. Bueno, a mí me gusta ser directo, es mi manera, dijo, encogiéndose de hombros, divertido. Buf, eres directo incluso con tus cosas pervertidas. Puedo sentir tu mirada sobre mí a kilómetros de distancia. Buf. Que no seas tan directo, Riai, qué raro. Aotian se rió, pero también se sintió un poco avergonzado. HMPH, resopló ella, infeliz. ¿Y el color?, insistió. ¿De qué color?, respondió ella mirando hacia otro lado. No cambies de tema. Es rosa, ¿verdad? ¿Y tú qué? ¿Cómo lo sabes? Riai se sorprendió, pero se sintió avergonzada por dentro. Pensó que era vergonzoso que le gustara un color tan femenino, no pegaba con su personalidad salvaje. Vi tus ojos brillar cerca de las decoraciones rosas. Está bien, señor Sabelotodo,
entonces ¿cuál es mi? Por supuesto que es. Y así se desarrolló una conversación sobre preferencias entre ambos. Aotian y Riai se sorprendieron por muchas cosas que no esperaban el uno del otro. Aotian se sorprendió al saber que Riai tenía la compulsión de llegar temprano a los lugares, mientras que se sorprendió al descubrir que a él le encantaba cantar. La conversación se prolongó un buen rato, y pronto, sin darse cuenta, se acercaron más de lo que imaginaban. Riai apoyó la cabeza en el hombro de Aotian, mientras él la rodeaba con el brazo, sin dejar de hablar. ¿J.E.? Así que vamos a un concurso de pesca. Veamos que tío fue el mejor maestro. Quien pierda tendrá que admitir que estaba contando cuentos de peces. Aotian sonrió, sus rostros estaban tan cerca que sus respiraciones casi se mezclaban. Durante la conversación, hablaron de sus familias y ambos vieron la pérdida reflejada en sus ojos. Sabían que estaban solos, y eso los unió más. Pero en lugar de aferrarse a la tristeza, solo compartieron buenos recuerdos. Ja. Entonces prepárate para la mayor paliza de pesca de tu vida. Riai se incorporó ligeramente, apartando la cara del hombro de Aotian para mirarlo a los ojos. Sus miradas se cruzaron y sus respiraciones comenzaron a sincronizarse. Aotian, incapaz de resistirse, miró los labios de Riai, acercándose lentamente. Riai sintió que su corazón se aceleraba y, sin dudarlo, cerró los ojos, esperando. El breve recuerdo de unas horas atrás seguía destellando en la mente de Aotian, recordándole la promesa de tomarse las cosas con calma. Bueno, 3 horas técnicamente cuentan como calma, no, intentó convencerse. Sus labios se encontraron en un beso suave y tierno, que pronto se intensificó. Se perdieron en el momento, sus lenguas se entrelazaron, y Aotian, con una mano en el hombro de Riai, la atrajo más cerca, sintiendo la suavidad de su cuerpo contra el suyo. Su otra mano se movió hacia su cintura, sosteniéndola más firmemente contra él, mientras su cuerpo se inclinaba lentamente hacia el de ella. Encontraron una posición más cómoda y se perdieron en el beso. En algún momento, la mano que acariciaba el costado de Riai bajó a su trasero regordete y lo apretó firmemente, intensificando la tensión entre ellos. El beso se hizo más urgente, sus cuerpos se presionaron más cerca y sus respiraciones se aceleraron. Sin embargo, cuando Aotian intentó ir más allá, acercando su mano a sus pechos, Riai lo detuvo y le sujetó la mano. Aotian. Jadeó Riai, respirando entrecortadamente. Vamos despacio, por favor. Sus ojos suaves y tiernos lo miraron, suplicando en silencio. Está bien. Aotian asintió, retirando su mano de donde estaba y llevándola a su cintura nuevamente, acercándola suavemente y continuando el beso. Y así continuaron besándose y acariciándose, hasta que después, de mala gana, se separaron y se dirigieron a sus respectivas habitaciones. Aotian regresó a su habitación tras despedirse de Riai. Su serpiente seguía incómodamente parada entre sus piernas. Se arrojó sobre la cama, esperando que la incomodidad remitiera sola. Sin embargo, un dolor creciente comenzó a surgir en su zona lumbar. Maldita sea. Pelotas azules. Pensé que, como artista marcial, sería inmune a esto. Las mujeres son tan peligrosas como siempre, murmuró Aotian, retorciéndose en la cama antes de finalmente ceder y dirigirse al baño a aliviarse, pensando en Riai. Mientras Aotian inauguraba una batalla de 5 contra 1, sus avatares practicaban un tipo de arte diferente: el secuestro, o, para ser más precisos, el rapto de cultivadores. Afortunadamente para Aotian, podía bloquear ciertas sensaciones compartidas con sus avatares. De lo contrario, sería demasiado pervertido ver a 3 hombres secuestrando personas con cosas entre las piernas. Aún más extraño sería si, un día, Aotian estuviera en la cama con su esposa y de repente empezara a gritar de dolor porque uno de sus avatares estaba herido o incluso muerto. Definitivamente, esta capacidad de bloquear sensaciones fue una bendición. Desde la perspectiva de Tianzu, Aotian observó a Bao Yi, quien estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, rodeado de bolsas de almacenamiento. A veces, las lanzaba al aire, otras, las sostenía y las frotaba con cariño. Maldición. Hay tanta gente mala entre los cultivadores, pensó Aotian, conmocionado. Luego, Tianzu volvió su mirada hacia Lie Zeng, que vestía una capa negra, y luego cambió su atención a la montaña Roca Negra, donde una figura feroz y siniestra descendía silenciosamente. Lie Zeng sabía qué hacer y, sin dudarlo, avanzó hacia el hombre. Esta noche será otra noche de celebración.
Espero encontrar a una buena mujer durante la redada. Y que no haya sido utilizada por muchos hermanos mayores antes de que llegue mi turno. El hombre sonrió obscenamente y murmuró para sí mismo. De repente, se detuvo al percibir una presencia extraña. Su cuerpo se tensó al notar una figura con una capa negra que emergía en su camino. «Contéstame y me voy». Una voz ronca resonó bajo la capucha. «¿Alguna vez has violado y asesinado a inocentes por placer?» Se puso rígido ante la pregunta, pero pronto se relajó al sentir el nivel de cultivo de su oponente, sonriendo con desdén. «J.E. ¿Un simple refinador de y de cuarto nivel se atreve a desafiar a alguien de octavo? Debes tener ganas de morir». Se burló el hombre. «Te enviaré al infierno para que conozcas a los inocentes que buscas». El anciano Lie ya sabía que el hombre estaba condenado desde el momento en que sintió la necesidad de matarlo ante una pregunta tan simple. La confirmación definitiva llegó cuando el hombre admitió su culpabilidad sin darse cuenta, bajo el efecto del detector de mentiras de Lie Zeng. «Líder, culpable», murmuró Lie Zeng en el vacío. Una presencia majestuosa e imponente emergió repentinamente de la nada. El hombre que apareció chasqueó los dedos, conjurando sin esfuerzo una aguja de agua que se disparó directamente al dantian del cultivador criminal. El hombre solo reaccionó cuando sintió un dolor punzante en el abdomen mientras su cultivo quedaba completamente paralizado. «Ah, umf». Y empezó a gritar, pero el anciano Lie le tapó la boca rápidamente y lo llevó al bosque, ignorando su mirada desesperada. Mientras esperaba el interrogatorio, Tianzu recogió otra tablilla de jade que había robado ese día y comenzó a estudiarla. Su objetivo era adquirir conocimientos sobre hechizos y sintetizar técnicas de mayor calidad en el futuro. La aguja de agua era una de las técnicas sencillas que había robado y aprendido rápidamente. Así pasaba el día. El anciano Zhang, vestido de negro, aparecía para hacer la pregunta decisiva. Si el objetivo era inocente, lo liberaban. Si era culpable, el anciano Lie se encargaba de él, si era lo suficientemente fuerte. Si no, la responsabilidad recaía sobre Tianzu. De esta manera se acumularon muchas piedras, diversos objetos y varias tiras de jade. En cuanto a las tiras de jade, fueron elaboradas a partir de jade espiritual. El jade espiritual era uno de los recursos que se encontraban en las minas de piedras espirituales. Aunque se formaba junto con las piedras espirituales, sus funciones eran muy distintas. Las piedras espirituales purificaban y almacenaban energía espiritual en su núcleo, lo que las convertía en un valioso recurso para los cultivadores. En cambio, el jade espiritual solo retenía pequeñas cantidades de energía bruta, lo que lo hacía inútil para el cultivo, ya que esta energía no podía refinarse directamente. Además, su baja capacidad energética lo hacía inadecuado para alimentar formaciones espirituales. Sin embargo, su verdadero valor residía en otra aplicación. Al inscribir una pequeña formación espiritual en él, podía almacenar información y consumir energía solo al leerlo. Así surgieron las tablillas de jade. Las fichas de baja calidad se rompían tras varios usos, lo cual representaba un problema para los mortales, que debían releerlas varias veces antes de memorizar el contenido. Sin embargo, esto era irrelevante para los cultivadores. Al fin y al cabo, quienes nacían con aptitud espiritual poseían una memoria excepcional, que mejoraba a medida que avanzaba su cultivo. De lo contrario, ¿cómo podrían recordarlo todo después de 10.000 años de vida? El mayor beneficio de una tablilla de jade era la transmisión instantánea de conocimiento. En lugar de pasar horas o días leyéndola, simplemente había que presionarla contra la frente, inyectar energía espiritual y absorber el contenido al instante. Sin embargo, las técnicas muy avanzadas podían ser peligrosas para los cultivadores de bajo nivel, ya que su complejidad podía sobrecargar sus mentes al aplicarlas todas a la vez. Por ello, los expertos poderosos almacenaban dichas técnicas en tablillas de jade de alta calidad reforzadas con formaciones de protección mental, lo que permitía a sus jóvenes aprenderlas con seguridad. Aotian aprendió todo esto de Riai cuando descubrió su intención de vender técnicas de cultivo escritas en papel. Ya se había topado con fichas de jade al encontrarse con herencias anteriores, pero fue Riai quien le enseñó el conocimiento popular de que la venta de técnicas escritas se había abandonado hacía tiempo. No se aceptaban las herencias en papel para la venta. Nadie quería perder el tiempo leyendo cuando podía simplemente transmitir conocimiento con un simple toque. Entonces, ya había planeado escribir las técnicas y pedirle a Riai que las registrara en una tira de jade cuando las vendiera. Pronto, el anciano Lie regresó. En el lugar donde se había ido,
solo quedaban cenizas. ¿Quién habría pensado que los hechizos hacen que tratar con los cuerpos sea tan conveniente? Pensó divertido. Líder, he descubierto dónde se reunirán, anunció Lie Zeng con voz firme. La reunión comenzará en 2 horas, en una mina espiritual abandonada a unos 40 kilómetros de aquí. Bien, vamos. Tianzu no dudó. Se reagrupó con Bao Yi, guardó las bolsas de almacenamiento y partió. A diferencia de los anillos de almacenamiento, las bolsas no tenían espacio interno propio. En su lugar, utilizaban estructuras retráctiles para reducir el tamaño de los objetos que se guardaban en su interior. Eran convenientes, pero tenían 4 limitaciones importantes. Primero, peso sin cambios, los objetos se encogieron, pero su peso permaneció igual. Cargar demasiadas bolsas de almacenamiento llenas podía volverse una carga. Segundo, fragilidad bastante delicados, podrían dañarse fácilmente, derramando todo su contenido. Tercero, limitaciones de la formación, no podían encoger seres vivos ni objetos extremadamente poderosos. Solo eran útiles para cultivadores de bajo nivel. Cuarto, espacio restringido. La contracción tenía un límite, impidiendo el almacenamiento de grandes cantidades de artículos. A pesar de todas estas desventajas, para los cultivadores de bajo nivel que no tenían acceso a anillos de almacenamiento, estos seguían siendo bastante útiles. Otra ventaja era que, si una bolsa estaba vacía, podía guardarse dentro de otra. Desafortunadamente, antes de partir, los avatares se encontraron con un problema feliz inesperado, simplemente habían robado demasiado y no podían caminar sobrecargados con bolsas. Conscientes de ello, los 3 avatares separaron los objetos menos valiosos en varias bolsas y las enterraron, conservando principalmente dinero y fichas de jade. De esta forma, si alguien encontraba y se llevaba las bolsas enterradas, la pérdida no sería tan significativa. Con menos peso que cargar, se movieron rápidamente hacia la guarida de los ladrones. Para un mortal, 40 kilómetros era un viaje agotador. Para los cultivadores, era solo una carrera corta. Tianzu había encontrado algunas espadas voladoras, y usarlas para volar no sería difícil, llegarían aún más rápido. Manipular la energía para hacerlas levitar era sencillo. El problema era una cuestión de elegancia. Sería muy poco elegante llevar a Lie Zeng y Bao Yi colgados de él en una sola espada, por lo que viajaron a pie. A diferencia de las armas comunes, las espadas voladoras se forjaban con materiales espirituales, imbuidas de energía espiritual, lo que las hacía más ligeras, duraderas y afiladas. Esto facilitaba su uso por parte de los cultivadores. Sin embargo, había un problema. Una espada voladora común pesaba alrededor de 600 gramos, lo que permitía a un cultivador experto controlar varias a la vez sin mucho esfuerzo. Pero volar era un asunto completamente diferente. Cuando un cultivador se subía a una espada, el peso total aumentaba drásticamente. Por ejemplo, un cultivador de 60 kilogramos gastaría la misma energía que si controlara 100 espadas a la vez. Por esta razón, solo los cultivadores en la cima del refinamiento y podían realizar vuelos cortos, generalmente reservados para momentos críticos para salvar sus vidas. Para un vuelo verdaderamente sostenible, era necesario estar al menos en el reino del establecimiento de la fundación. En ese nivel, la energía espiritual experimentaba una transformación tanto cuantitativa como cualitativa en comparación con el refinamiento de Li. Después de solo 20 minutos de trote ligero, el grupo llegó a su destino. La entrada de la cueva se alzaba ante ellos, oscura y húmeda. Dentro, voces apagadas resonaban contra las paredes de piedra. Según el interrogatorio de Lie Zeng, el grupo de bandidos estaba formado por 10 cultivadores en la cima del refinamiento de Yi, 30 en la etapa tardía, 100 en la etapa intermedia e innumerables de nivel inferior. Los miembros de rango medio y bajo servían principalmente como espías e informantes. Cuando proporcionaban información valiosa, recibían una buena recompensa. Si no, se veían obligados a participar en incursiones, recibiendo solo migajas del botín. Esta no era una banda de bandidos cualquiera, era la más grande y poderosa de la región. Sus objetivos preferidos eran las caravanas de mercaderes que viajaban entre ciudades de cultivo en busca de ganancias. Estas caravanas recorrían grandes distancias, y sus viajes duraban años. Para sobrevivir a las adversidades y a la constante amenaza de ataques, formaban poderosos grupos, reuniendo a numerosos comerciantes y a sus guardaespaldas. Pero su fuerza también era su debilidad. Cuanto más grande era la caravana, más difícil era ocultar sus movimientos. Los bandidos siempre se enteraban.
Nunca exterminaron a sus víctimas, solo saquearon una parte de sus bienes y dejaron escapar el resto. Era como si estuvieran criando ganado. Tomaron su parte, pero dejaron suficiente para que surgiera la siguiente generación de comerciantes. Sabían que mientras hubiera ganancias, siempre surgirían nuevos comerciantes, dispuestos a correr el riesgo en busca de riqueza. Y los comerciantes lo sabían, pero la codicia hablaba más fuerte. Cada nuevo viaje era como una ruleta, y la promesa de ganancias sangrientas los hacía actuar como cigarras volando directo al fuego. Habían intentado buscar la protección del líder de la montaña Roca Negra, un cultivador del establecimiento de la fundación. Pero nunca recibieron respuesta. Pero hoy, este grupo estaba destinado a desintegrarse. Tianzu entró en silencio, mientras Lie Zhen y Bao Hui se quedaron afuera para que Aotian estuviera al tanto si algo ocurría adentro mientras Tianzu avanzaba. Cuando el primer guardia apareció en la vista de Tianzu, Tianzu también apareció en la suya. Pero antes de que el guardia pudiera comprender lo que estaba sucediendo, su conciencia se desvaneció en la oscuridad. Los siguientes corrieron la misma suerte. Y todos los que lo siguieron también lo compartieron. Tianzu era un cultivador en la etapa intermedia del establecimiento de la fundación. Su fuerza era como un golpe reductor de dimensiones contra estos cultivadores del refinamiento de Yi. Los cultivadores en refinamiento y eran como hormigas ante un cultivador de establecimiento de fundación. Mientras caminaba a través de ellos como una bola de demolición, derribando todo a su paso, una sección de la cueva hizo que sus tranquilos pasos se ralentizaran gradualmente. La sección de la cueva que estaba más adelante era diferente. Avanzó lentamente. Y entonces, vio células. Fila tras fila de barras de hierro. Tras noquear a todos los guardias como si nada, Tianzu examinó cada celda. Su mirada, siempre neutral, se volvió fría poco a poco. Cuerpos. O mejor dicho, esqueletos. Hueso sobre hueso, apilados como basura. Algunos eran finos y delicados, probablemente de mujeres. También había mujeres, desnudas y magulladas, en algunas de las jaulas, tendidas entre los esqueletos. Aunque respiraban, sus ojos estaban desenfocados y sin vida. Pero lo que hizo que Aotian perdiera el control no fueron las mujeres. Eran los pequeños esqueletos, apilados entre los restos. Por un momento, el mundo quedó en silencio. Entonces, Tianzu se dio la vuelta. Y las llamas estallaron, como para purificar todo lo que había allí. Ya había liberado a las mujeres de su sufrimiento. Sin embargo, los guardias despertaron en medio del incendio. Sus gritos resonaron mientras el fuego los consumía. Antes, Tianzu simplemente los noqueaba. Había planeado dejar que el anciano Lie decidiera quién merecía la muerte. Ahora eso ya no era necesario. Él ya lo había decidido. Nadie saldría vivo. Si hubiera un inocente, podría culparse a sí mismo por asociarse con violadores y asesinos de niños. Con el fuego ardiendo tanto dentro de él como a su alrededor, Tianzu descartó la eficiencia. Sus golpes ya no apuntaban a puntos vitales. Ahora, se desgarraron. Ahora, torturaron. Cada nuevo enemigo era simplemente otra pieza de la sangrienta obra maestra que estaba creando. Incluso en medio de su odio, no olvidó su misión, recuperar y almacenar de forma segura las bolsas de almacenamiento. Y así siguió avanzando hasta llegar al salón principal. La sala era espaciosa y bien iluminada, un cruel contraste con el horror que allí había ocurrido. Todos los bandidos estaban reunidos. Y estaban temblando. No porque el hombre inmaculado e indiferente que estaba parado en la entrada pareciera aterrador, sino por los gritos de pura desesperación que resonaron antes de que saliera del túnel. Y entonces lo sintieron. El aura del intruso. Establecimiento de la Fundación FF. Esa simple frase les quitó las fuerzas y sus piernas cedieron al instante. Excepto uno. El líder de los bandidos se puso de pie. Su rostro era serio, pero no temeroso. Apretó los puños e hizo una reverencia respetuosa. El joven saluda al mayor. Su voz era firme. Mayor, mi tío es el señor de la montaña Roca Negra. Recibe la mitad de las ganancias de nuestro grupo. Espero que puedas honrar a mi tío, mayor, detén tus acciones de inmediato y permite que este joven y su grupo se vayan. Había respeto en su tono. Ni humilde ni desafiante. Pero Tian subió más allá de eso. La malicia y la intención asesina en sus ojos eran visibles a kilómetros de distancia.
Eso es bueno. Sonó la voz indiferente de Tianzhu. Los bandidos sintieron un rayo de esperanza. Pero entonces, las siguientes palabras congelaron sus corazones. Puedo enviar a tu tío al infierno para que te haga compañía, sin preocupaciones. La esperanza murió allí. Y comenzaron los gritos de terror. Duraron poco tiempo. Pero fue suficiente. Tianzhu salió de la cueva y los dos ancianos entraron para recoger el botín. Aotian se sintió mejor. Pero no satisfecho. Había otro nombre en la lista. El señor de la montaña Roca Negra. Él también debe pagar. Y, por supuesto, sus riquezas también necesitaban un nuevo dueño. El guardia estaba en la puerta, todavía pensando en el maldito hombre que lo había engañado con una piedra espiritual, cuando de repente, una figura silenciosa con una capa negra apareció frente a él. Simplemente extendió la mano, indiferente. Los cultivadores encapuchados eran casi la norma. Lo llamaban guardia, pero al final, no era más que un peaje humano. Mientras pagaran, le daba igual. No era que al señor de la ciudad le importara la seguridad de los cultivadores. Los guardias solo estaban allí para asegurarse de que se beneficiara de cada persona que cruzara las puertas. El hombre encapuchado abrió su mano, dejando que las piedras espirituales cayeran sobre la palma de su, y luego entró en la ciudad sin decir palabra. Sintió el peso de las 10 piedras y estaba a punto de guardárselas cuando, instintivamente, las miró más de cerca y se quedó paralizado. 8 piedras espirituales. 2 piedras comunes. Su sangre hirvió. «Hijo de puta», rugió el guardia, con las venas del cuello hinchadas. «Seguro que fue él. Que es el único que se atreve a faltarle el respeto a los guardias del señor de la ciudad por unas malditas piedras espirituales». Luego miró hacia la dirección en la que se había ido Bao Hui y gritó de rabia. «Te atraparé, maldito bastardo». El grito furioso resonó cuando Bao Hui, ahora sin su capucha, sonrió con satisfacción por haber salvado 2 piedras espirituales. Se dirigió directamente al pabellón del tesoro, el mismo que había visitado la última vez. El lugar estaba repleto de gente, como siempre. Su mirada recorrió el pasillo hasta posarse en la joven empleada de antes. Por suerte, no estaba ocupada. Caminando hacia ella, la saludó. «Hola, señorita». La expresión del asistente se agrió tan pronto como lo vio acercarse. Ella lo recordó. La última vez, ella había estado en alerta máxima, pensando que su cara de zorro la engañaría, pero Bao Hui solo había hecho preguntas, hablado con arrogancia, y se fue sin comprar nada. Aún así, mantuvo su comportamiento profesional y forzó una sonrisa. «Hola, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» «Señorita, me gustaría una habitación privada para hablar». Esto, el asistente dudó. Las habitaciones privadas estaban reservadas para personalidades y clientes de alto perfil. No podía llevar a cualquiera allí solo porque se lo pidieran. Bao Hui notó su vacilación y sonrió. «No te preocupes. En cuanto veas esto, querrás llevarme a una habitación privada». Luego abrió el frente de su capa lo suficiente para que ella pudiera ver su cuerpo e inclinó su regordeta cintura ligeramente hacia adelante. Los ojos del asistente se abrieron y comenzó a sonrojarse intensamente. Su primer instinto fue mirar hacia otro lado y llamar a los guardias. Pero antes de poder reaccionar, se dio cuenta de lo que en realidad le estaba mostrando. Bolsas. Cientos de ellos. Atado alrededor de su cintura. Ella aún no lo sabía, pero cada uno estaba repleto de piedras espirituales, en total 1.000.000. Las piedras espirituales eran pequeñas y relativamente ligeras, pero aún así pesaban casi 1 tonelada. Si Bao Hui no fuera un hábil artista marcial y cultivador, jamás habría podido cargarlas. Al ver tantas bolsas, el empleado comprendió que realmente había venido a comprar esta vez, y a gastar una fortuna. Sintiéndose avergonzada por sus pensamientos anteriores sobre lo que él había querido mostrarle, asintió tímidamente, con el rostro aún sonrojado, y cortésmente lo condujo a una habitación privada. «Por aquí, señor». Aunque todo parecía normal para Bao Hui y el dependiente, para quienes observaban desde fuera, incluidos clientes y personal, la escena era completamente distinta. La conmoción y el horror se reflejaban en sus rostros. Uno de los clientes, que vestía una capa negra similar a la de Bao Hui, observó atentamente antes de girar su mirada hacia la hermosa asistente frente a él. Entonces,
Sin dudarlo, rápidamente se bajó los pantalones debajo de la capa, la abrió y se inclinó hacia adelante. Vayamos a una habitación privada también, mi amor, dijo emocionado. La asistente se quedó paralizada. Instintivamente, bajó la mirada, y fue entonces cuando lo vio. Un pequeño gusano temblando en el viento. ¡Guardias! ¡Hay un pervertido! Y gritó furioso el guardia. Los guardias llegaron rápidamente y sacaron al hombre. Afortunadamente, la escena inesperada desanimó a otros idiotas en la sala que habían considerado hacer lo mismo. Mientras tanto, la asistente que había llamado a los guardias seguía sumida en sus pensamientos. Sin darse cuenta, se sonrojó levemente mientras reflexionaba sobre algo. ¿Qué tan grande debe haber sido para convencer a la hermana Jing? Al mismo tiempo, Bao Hui y la asistente Jing entraron en la habitación privada. Mientras ella cerraba la puerta, oyeron los gritos de la otra asistente llamando a los guardias. Bao Hui simplemente sacudió la cabeza amargamente. Los pervertidos incluso aparecen en un pabellón de ventas, este mundo de cultivo está verdaderamente condenado, pensó, completamente inconsciente de que él era el verdadero culpable. Señor, ¿puedo preguntarle qué desea comprar?, preguntó el asistente Jing. Muéstrame las técnicas del establecimiento de la fundación, pidió Bao Hui. El asistente se sobresaltó al oír esa petición de nuevo. Había preguntado por las mismas técnicas la última vez y se fue con las manos vacías. ¿Volvería a ocurrir? Pero como ya estaban allí, ella haría su trabajo y esperaría que al menos él comprara algo esta vez. Bueno, tenemos un total de 5, todas técnicas básicas de uno de los 5 elementos. Sus precios son prácticamente iguales, pero como predominan los cultivadores con raíces espirituales de fuego. La técnica de la llama ascendente cuesta alrededor de 6.000 piedras espirituales de grado medio. Las demás cuestan 5.000 cada una, explicó el asistente con seriedad. No sabía que predominaran los cultivadores de fuego. Le preguntaré a Riai más tarde, pensó Aotian, complacido con la nueva información, que indirectamente lo ayudó a decidir. Y esta técnica será más útil para mis planes. Entonces me quedo con esta llama ascendente, dijo Bao Hui, y arrojó 60 bolsas de almacenamiento sobre la mesa sin siquiera negociar. Quería demostrar que hablaba en serio y no bromeaba. Grieta. La mesa se derrumbó bajo el peso de las bolsas. Tosió Bao Hui, avergonzado, tapándose la boca con la mano. Había olvidado que esas bolsas pesaban más de 600 kilos y las había tirado todas sobre la mesa de golpe. No tengo que pagar por eso, ¿verdad? Bao Hui se frotó las manos con una mirada inocente. Tras mudarse a una nueva sala con una mesa intacta, reanudaron las negociaciones. Mientras tanto, los demás asistentes observaban conmocionados la mesa rota. ¡Guau! ¿De verdad es tan feroz la hermana Jing? Una de ellas se tapó la boca, sobresaltada, con las mejillas sonrojadas. No lo creo. Murmuró otra, frotándose las piernas discretamente, con la cara acalorada y la mirada un poco desenfocada. Creo que él es el feroz. La asistente Jing, tras contar las piedras espirituales en las bolsas, estaba casi flotando de felicidad, pensando en la comisión que recibiría. Pero su sorpresa aún no había terminado. Bao Hui aún quería más. Técnicas de disfraz de. Dijiste que tenías 8 en total la última vez. ¿Cuánto cuestan las 8?, preguntó Bao Hui. ¿Todos? El asistente se quedó un poco atónito, pero recordando que acababa de gastar 600.000 piedras espirituales, le pareció completamente normal. Hizo un cálculo rápido. Dado que son habilidades de nivel de refinamiento, de bajo a alto nivel, el precio no es muy elevado, pero su utilidad las encarece un poco. En total, costarían unas 40.000 piedras espirituales, pero puedo calcular la cantidad exacta más adelante. ¿Nivel de refinamiento? Tengo que preguntarle a Riai, pensó Aotian, consultando su Wikipedia personal en casa. Me los llevo, asintió Bao Hui y continuó con otra pregunta. ¿Y técnicas de refinamiento de esencia? ¿Tienes alguna? El asistente lo miró inconscientemente con curiosidad. Sus peticiones eran cada vez más inusuales. ¿Te refieres a las técnicas que usan los mortales? Creo que tenemos algunas, pero rara vez se venden.
Si un cultivador quiere fortalecer una familia mortal, es más fácil robar técnicas de otros mortales que gastar piedras espirituales. Explicó el asistente. Al ver que Bao Hui asintió, se disculpó y se fue a comprobarlo. Estas técnicas no eran algo que los asistentes memorizaran, por lo que necesitaba buscarlas antes de finalizar la venta. Unos minutos después, ella regresó. Señor, tenemos un total de 50 manuales. Normalmente cuestan 10 piedras espirituales cada uno, pero como nadie los compra, nuestro pabellón los ofrece como cortesía, dijo con una sonrisa, entregándole una bolsa con los manuales. Bao Hui simplemente asintió y aceptó el regalo sin comentarios. Pero en el fondo, Aotian no podía evitar lamentar la diferencia entre las personas. Tesoros tan valiosos y ferozmente disputados por los mortales, capaces de desencadenar guerras y causar masacres, eran tratados como nimiedades y entregados como cortesía. Técnicas de cultivo de refinamiento de I. ¿Cuántas tienes y cuál es el precio?, preguntó, arqueando ligeramente una ceja. Esto. El asistente se sorprendió aún más. Normalmente, un cliente preguntaba por una técnica específica y compraba solo una. Pero este hombre compraba al por mayor. Su sorpresa pronto dio paso a la emoción. La comisión que ganaría sería enorme. Las técnicas de cultivo de este nivel abundan en nuestro pabellón. Probablemente tengamos unas 1000. Como se venden en grandes cantidades, sus precios son bajos, oscilando entre 500 y 1000 piedras espirituales de baja calidad, y algunas de alta calidad alcanzan hasta 10.000. Ella esperó con ojos brillantes, esperando que él dijera cuántos quería. Pero esta vez, la apariencia de Bao Hui, que había sido normal hace apenas unos momentos, cambió a una sonrisa de zorro. Esa mirada casi hizo que el alma de la asistente abandonara su cuerpo. Mira, aquí hay otras 400.000 piedras espirituales de baja calidad, dijo, esta vez colocando las bolsas con cuidado sobre la mesa, que solo crujió levemente bajo el peso. Junto con las piedras que te di antes, eso suma 1.000.000. Ahora, aquí está mi propuesta, entrelazó los dedos y apoyó las manos cómodamente sobre su estómago. Su pabellón me brinda todo lo que pedí, junto con la mayor cantidad de técnicas que coinciden con la sinceridad de su pabellón. Su sinceridad determinará si regreso aquí para futuros negocios. Una luz astuta brilló en sus ojos. Bao Hui salió del pabellón con una sonrisa de satisfacción y se puso la capucha sobre la cabeza. En su bolsa, llevaba una técnica de establecimiento de base, 8 habilidades de disfraz de I, 50 técnicas de refinamiento de esencia y, finalmente, 1.000 técnicas de refinamiento de I. Había gastado 1.000.000 de piedras espirituales y se fue con trozos de jade por un valor de casi 1,5 millones. La asistente Qin también estaba radiante. Al final, tanto el pabellón como ella se habían beneficiado incluso más que Bao Hui. Las tablillas de jade patrimoniales eran los productos más rentables del pabellón. Eran meras copias, y el único coste real era la tablilla de jade utilizada para almacenar la técnica, algo que solo costaba 10 piedras espirituales cada una. Sin embargo, dado que estas técnicas ya estaban ampliamente distribuidas y podían adquirirse a terceros a precios más bajos, rara vez se vendían dentro del pabellón. Por supuesto, las técnicas de establecimiento de fundación eran una excepción, pero incluso estas rara vez se adquirían debido a su elevado coste. Por eso, un supercliente como Bao Hui era algo extremadamente raro. 1.000.000 de piedras espirituales por unas cuantas tiras de jade. Fue una ganancia sangrienta. Dado que la negociación de Bao Hui tuvo lugar temprano en la mañana, Aotian estaba saliendo de su habitación cuando terminó. En el aire, el aroma del arroz espiritual se extendía por toda la casa, guiando sus pasos hacia la cocina. Los cultivadores más adinerados, como Riai, no solían consumir arroz espiritual y preferían las píldoras de ayuno. Estas píldoras contenían algunas impurezas, pero eran mínimas y permitían pasar días sin necesidad de volver a comer. Sin embargo, desde la llegada de Aotian, Riai había empezado a prepararle arroz espiritual, demostrando así su gran aprecio por él. De lo contrario, podría haberle dado el arroz y dejar que se encargara de ello. Claro, como Aotian usaba el arroz para entrenar, siempre preparaba una gran cantidad. Al final, comía solo un poco, mientras que el resto desaparecía en el estómago insípido de Aotian. Al llegar a la cocina, la vio preparando el arroz en una estufa espiritual. De cualquier manera, era una estufa que utilizaba formaciones para generar llamas. Y no hay que preocuparse por el gas, el agua ni la electricidad,
Todo funciona con energía espiritual. Y estos apartamentos de cultivo son increíbles, pensó Aotian, divertido. Su mirada se dirigió a Riai, centrada en la estufa. Se acercó a ella lentamente, con la intención de abrazarla por detrás. Desafortunadamente para él, Riai era un cultivador. Aunque los refinadores sí no tenían sentido divino y no podían ver a través de las paredes o localizar personas en multitudes, detectar las auras de vida cercanas no era un problema en absoluto. Entonces, justo cuando los brazos de Aotian estaban a punto de rodear su cintura, ella inmediatamente se giró, colocando una mano firme sobre su pecho y deteniendo el abrazo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó desconcertada. «Te estoy abrazando». «¿No es obvio?». Aotian levantó una ceja. Riai dudó por un momento, pero luego estabilizó la mirada. «Aotian, esto. Ayer nos precipitamos demasiado y nos dejamos llevar por el instinto, ¿de acuerdo? Quiero ir más despacio». Ahora fue el turno de Aotian de quedarse perplejo. No lo entiendo. Si nos gustamos, ¿por qué ir tan despacio? Porque ustedes, las mujeres, siempre complican lo simple, se quejó. Solo quiero tomarme mi tiempo. ¿Puedes hacer eso por mí? Riai lo miró a los ojos con su dulce mirada azul, casi suplicante. Aotian suspiró amargamente. «Ja. Que es injusto que me mires así y me preguntes así», se quejó, pero al final negó con la cabeza y asintió. «Gracias». Riai sonrió suavemente. «Bueno, ¿y los besos? ¿Puedo besarte?» «Si ni siquiera puedo besarte, me voy a quejar». Y dijo Aotian, exasperado pero divertido. Riai dudó, recordando los besos de la noche anterior. Se sonrojó al decidirse. «De acuerdo, pero solo cuando el clima sea propicio», concedió finalmente, dándole golpecitos en el pecho con un dedo mientras bromeaba, jugando con la palabra clima, refiriéndose al clima emocional. De acuerdo». Aotian asintió rápidamente y luego se inclinó hacia Riai. Riai entró en pánico y rápidamente presionó su mano sobre sus labios, deteniéndolo en seco. «¿Qué intentas hacer?», tartamudeó desconcertada. Aotian se apartó, confundido, de su mano para hablar. «¿No quedamos en que si el clima era propicio, podría besarte?» «Sentí que hacía buen tiempo», bromeó, jugando también con la palabra clima. Riai lo miró, exasperada y divertida a la vez, y no pudo evitar poner los ojos en blanco ante la desvergüenza de Aotian. «Aotian, si fueras tú quien definiera el clima, no creo que lloviera nunca», bromeó. «La lluvia también trae buen tiempo. Riega las plantas y quita la sed», se defendió rápidamente Aotian, sonriendo. «PFFT». Riai no pudo contener la risa. «¿Ves? Hay más pruebas de que, para ti, cualquier clima es bueno». «Parece que estoy indefenso en esta discusión». Aotian se encogió de hombros, divertido, y con una sonrisa, fue a sentarse mientras Riai terminaba de preparar el arroz. Luego se entretuvo observándola allí parada, vigilando atentamente la gran olla. Por alguna razón que nunca explicó, Riai odiaba llegar tarde. Sin importar el evento, siempre era de las primeras en llegar. Incluso al cocinar arroz espiritual, se negaba a separarse de él, evitando cualquier riesgo de que se quemara. Siempre se aseguraba de no llegar tarde a nada en su vida. Al mirar su hermoso cabello dorado, Aotian recordó un tema que no habían terminado de discutir. «Riai, ¿recuerdas cuando hablamos de raíces espirituales?», preguntó. «Sí, ¿por qué lo mencionas ahora?», respondió Riai sin darse la vuelta, aún concentrado en el arroz. «Dijiste que la combinación de los elementos fuego y madera puede causar una mutación y dar como resultado un cabello dorado, ¿verdad? ¿Son esas tus raíces?», preguntó Aotian con curiosidad. Riai permaneció en silencio por un momento antes de responder. «No, mi afinidad es solo con el fuego». Aotian frunció el ceño, sorprendido. ¿Pero no dijiste que las personas con raíces espirituales de fuego puro suelen nacer pelirrojas? Esta vez no hubo respuesta. Entonces Aotian se dio cuenta. «Un secreto, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa, intentando no desanimarla pero sin darse cuenta de que, en el fondo, él mismo se sentía desanimado. «Lo siento», susurró, con la cabeza gacha y los ojos fijos en la olla. «Está bien»,
respondió Aotian suavemente, tratando de consolarla. Murmuró suavemente. El único sonido que quedaba era el crepitar de las llamas de la estufa espiritual. De repente, Aotian pareció comprender. Eran más que amigos, pero aún no eran una verdadera pareja. No se conocían lo suficiente como para abrirse del todo sus corazones, ni sus secretos. Jaja. Aquí estoy, siendo un hipócrita. Me entristece que no pueda contarme sus secretos, mientras que yo ni siquiera estoy dispuesto a contarle los míos. Ni siquiera sé si alguna vez lo haré. Todo por culpa de ese maldito sentido común de las novelas de reencarnación que tanto he leído. Haciéndome creer que guardar secretos era lo correcto. Suspiró de nuevo. No puedo exigirle nada cuando, en realidad, estaría diciendo mentiras solo para revelar una pequeña porción de lo extraordinario que soy. Pero entonces, ese último pensamiento le molestó. Puede que no se lo cuente todo, pero no me esconderé tras mentiras. Yo, Lona Aotian, no soy así. Sus ojos brillaban con determinación. Se puso de pie y caminó hacia ella sin dudarlo. Afortunadamente, quizás porque se sentía deprimida, Riai no lo detuvo. Sin pensarlo dos veces, la rodeó con los brazos y la atrajo hacia sí, sintiendo sus curvas contra él. Pero esta vez, ese no era su objetivo. Riai. Mírame. Exigió Aotian, apoyando la cabeza en su hombro. Riai dudó, pero al final levantó la mirada y encontró sus ojos, sus rostros peligrosamente cerca. No era que Riai fuera tímida ni dudara. En ese momento, tenía miedo. Miedo de perder al primer amigo que tuvo en mucho tiempo, y quizás, su primer amor. Pero la cobardía no era algo que definiera a Liu Riai. Entonces ella sostuvo su mirada. Aotian se sintió satisfecho pero mantuvo su expresión seria. Riai, yo también tengo secretos. Secretos que quizá nunca pueda contarte por completo, por ciertas razones. Pero quiero que sepas que nunca te mentiré ni te haré daño. Y aunque tengamos secretos, no quiero que eso interfiera con el amor que nos tenemos. Lo dijo todo de una vez, dejando al descubierto lo que realmente sentía. Riai estaba visiblemente conmovida. Pero al oír la palabra amor, se sonrojó. Esto. Dudó. Pero, ¿puede funcionar una relación si hay secretos? ¿No debería haber total honestidad entre nosotros? Finalmente admitió lo que había estado evitando decir. Por primera vez, habló de su relación con Aotian. El corazón de Aotian latía con fuerza y su abrazo a su alrededor se apretó aún más. Riai sintió el cambio y comprendió, su rostro se tornó de un tono rojo aún más profundo. El deseo de Aotian de besarla creció, pero se contuvo. Todos tenemos secretos, Riai. Solo somos más transparentes al admitir que los tenemos, si es que eso tiene algún sentido. Lo que importa no son los secretos, continuó. Lo que importa es que nos amamos. Y puedo decir con certeza que te amo con locura ahora mismo. Iremos despacio, como quieres, pero eso no cambiará el resultado final. Estoy seguro de ello porque no me rendiré contigo, Riai. Su declaración hizo que los ojos de Riai brillaran, pequeñas lágrimas se formaron en sus ojos, llenas de emoción. Entonces, por primera vez, ella tomó la iniciativa. Cerrando los ojos, inclinó ligeramente la cabeza y presionó sus labios contra los de él. Aotian respondió con entusiasmo, profundizando el beso mientras su abrazo se hacía aún más intenso. Ahora que todo había sido dicho, finalmente se permitió sentir la suavidad de su cuerpo contra el suyo. La abrazó tan fuerte que sintió como si quisiera fusionarse con ella. Se besaron apasionadamente durante mucho tiempo. Durante el cual, Aotian recibió una bofetada en la mano por intentar aventurarse en áreas prohibidas.